Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. En la plataforma Moodle hay unos anuncios que tienen que ver con la actividad del laboratorio presencial para el día lunes 8 y el día 9 de noviembre. Lunes 8 y martes 9 de noviembre. Ustedes tienen que completar dos formularios. Uno tiene que ver con una encuesta de salud, que es obligatoria para toda persona que ingrese al campus Coloso de la universidad. Se los envíe el formato, eso tienen que llenarlo y entregarlo en portería. El campus Coloso tiene la portería abierta por el lado sur, el acceso sur, no por el portal principal, sino por el acceso sur. Significa una media cuadra hacia al sur del acceso principal. Y si no llevan ese consentimiento informado, se van a demorar porque los van a hacer llenar ese formulario que debe ser registrado como una forma de controlar la trazabilidad en el caso de alguna eventualidad de salud. Ese es un documento que deben entregar personalmente. Y el otro documento corresponde a un consentimiento informado de la actividad presencial. Ese consentimiento informado también tiene un formato especial, ustedes lo deben llenar con sus datos y ese documento deben entregarlo a más tardar el día miércoles, el miércoles de esta semana, que significa el 27 de octubre. ¿Se encuentra María Lorena por ahí? ¿O todavía no llega? Bueno, si no, después yo lo converso en el chat de manera personal con ella. Ese documento tiene que estar esta semana porque el listado oficial de ese laboratorio, de esa actividad, tiene que ser enviado a Vicerrectoría Académica durante esta semana. Y los grupos de laboratorio comienzan a las 3 de la tarde, ya estamos adentro revisando los elementos que corresponden a la integración de cardiorrespiratorio. Sin embargo, además vamos a ver algunos elementos de este primer semestre. Como nosotros tenemos 3 actividades presenciales de laboratorio, este laboratorio es integración de la parte cardiorrespiratoria, de la parte que tiene que ver con osteología de tórax, que tiene que ver con músculos de tórax, articulaciones del tórax. Sin embargo, además vamos a aprovechar de observar algunos elementos que ya ustedes han realizado las evaluaciones y corresponden a los segmentos de miembro superior, al segmento de dorso, y vamos a ver también algunos elementos que corresponden a cabeza. Pero para que no se sature el laboratorio, que es relativamente muy corto, 1 hora y media, esta vez solamente vamos a observar los elementos que correspondan a miembro superior. Huesos, músculos, articulaciones, junto con los elementos de la parte cardiorrespiratoria. En el segundo laboratorio presencial, que tiene que ver con abdomen y pelvis, vamos a integrar las unidades que correspondan a dorso y cuello. Y en el tercer laboratorio presencial, esto es a principios de enero, que tiene que ver con miembro inferior, vamos a integrar lo que corresponde entonces a la unidad de cabeza, osteología, artrología, contenidos de cabeza. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos presupuestado. Esta vez el laboratorio entonces va a ser de tórax, huesos, articulaciones, músculo, la parte cardiorrespiratoria y además los elementos. Cualquier duda la pueden manifestar a través del chat y no tengo mayores inconvenientes. La clase de hoy tiene que ver
Profesor, creo que se quedó pegado. Corazón, vamos a revisar. ¿Dónde me quedé pegado? Estábamos en la primera diapositiva. Justo cuando Eh, empezó, profe. Sí. Ah, ya, en esta diapositiva. Entonces le está explicando, la clase tiene que ver con corazón, que tiene relación con todos los elementos vasculares que hasta ahora hemos revisado, la irrigación de miembro superior, tanto arterial como venosa, la irrigación arterial y venosa de cabeza y cuello, y estamos viendo además el tórax. El corazón es un músculo que, como cualquier otro músculo, entonces, es capaz de impulsar y aspirar sangre, distribuyéndose por cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo, de manera directa a través de las arterias. Del corazón sale sangre y se reparte por los sistemas, y también de manera indirecta del sistema linfático. También está anclado el sistema venoso, de tal manera que el corazón también los hace funcionar. En esta segunda diapositiva estamos observando la situación del corazón en una vista lateral, que ya lo sabemos porque hemos organizado el mediastino. El mediastino es la zona o región topográfica profunda del tórax que está dispuesta en el compartimento medio, y él se organiza en un mediastino superior que está acefálico de T4 y del ángulo esternal hasta la abertura superior del tórax. Hay varios elementos dispuestos aquí que ya los hemos revisado. Después hay un mediastino inferior por debajo de T4, por debajo del ángulo esternal, y este mediastino se denomina mediastino inferior, que da la importancia que tienen los elementos dispuestos en él. Se organiza en un mediastino anterior, que es examinable en los niños, es muy importante clínicamente, es ocupado por una glándula endocrina que es el timo. En nosotros los adultos el timo se atrofia, ocupa una posición que va en sentido ascendente, de tal manera que por sobre los 12 años el timo se ubica en el mediastino superior. Por debajo de los 12 años, el mediastino en los niños ocupa la posición del mediastino anterior. En el compartimento medio está el corazón y los grandes elementos que están relacionados con él. Este es el mediastino medio, el corazón y el saco que lo envuelve. Y por detrás del mediastino medio se encuentra entonces el mediastino posterior, que tiene una prolongación en la parte más posterior que lo comunica a través del diafragma con algunos elementos dispuestos en el abdomen. Si nosotros vemos esta imagen que está dispuesta por la parte anterior, aquí está el corazón, es visible porque se ha roto una de las envolturas que lo cubre externamente, es una bolsa que se denomina el pericardio. Aquí se ha resecado el pericardio y lo podemos observar entonces a nivel del mediastino. En las partes laterales se encuentran los compartimentos pleuropulmonares, en la parte superior los grandes elementos que entran o salen del corazón, los elementos que corresponden al aparato respiratorio bajo, la tráquea, y después este corazón se dispone descansando directamente sobre el centro frénico o centro tendinoso del diafragma. Por delante, en el caso de los niños, lo vuelvo a repetir, se relaciona con el timo, y en el caso de los adultos, por sobre los 12 años, este órgano, que aquí no está visible, se vuelve un recto adiposo y se va hacia la posición superior, de tal manera que el contacto hacia la parte anterior es con el cuerpo del esternón. El pericardio es un saco que tiene una doble hoja. Si nosotros nos recordamos de la pleura, es otra de las fascias de tipo visceral que facilita los desplazamientos que tiene este órgano, que en promedio general oscila entre 70 y 80 veces por minuto, dependiendo de la condición física del paciente. Eso sería lo habitual, lo normal. Hay pacientes que tienen frecuencias más altas, que son adaptaciones al ejercicio, o como una situación de tipo disfuncional. Y también hay pacientes que tienen una baja de frecuencia respiratoria,
que pueden ser 60, 50, incluso 40 latidos por minuto, que también se deben a una compensación desde el punto de vista de la actividad física normal, en el caso de los deportistas, o como una situación de disfunción del trabajo del corazón. De tal manera que el pericardio es una hoja que lo envuelve, lo protege del roce con el resto de los elementos. Los pulmones también se mueven, las pleuras también se mueven en una frecuencia inferior, 16 veces por minuto. El corazón lo hace en una frecuencia más alta, pero hay movimientos, de tal manera que lo que hace el pericardio es protegerlo y facilitar su deslizamiento. Está compuesto por una hoja externa, que es la que observamos aquí, que es una hoja relativamente gruesa, fibrosa, no permite ver el corazón. Aquí se ha resecado el pericardio fibroso y sí se puede ver el corazón y otro tipo de pericardio, que es más delgado, que es más transparente. Este es el pericardio fibroso. Y internamente el pericardio fibroso está revestido por otra hoja, que es un desdoblamiento. Es muy similar a la pleura, que lo tapiza internamente al pericardio fibroso y se denomina el pericardio seroso parietal. El pericardio seroso parietal, que es el revestimiento interno del pericardio fibroso, a nivel de los grandes vasos que entran o salen del corazón, se refleja sobre estos órganos y ahora va cubriendo directamente, íntimamente al músculo cardíaco. Y esa hoja del pericardio se denomina pericardio seroso visceral. Esa es la forma en que este corazón se protege. Y hay un espacio que es cerrado, que es el espacio pericárdico, que tiene una pequeña cantidad de líquido que producen estas hojas serosas del pericardio seroso visceral y del pericardio seroso visceral, y que, otra vez lo vuelvo a repetir, una de las funciones de este pericardio es facilitar los movimientos, los deslizamientos que él está realizando en cada contracción y en cada relajación. Tenemos una aproximación de lo que corresponde al músculo cardíaco, que es lo que está aquí de color rosado. Este es el miocardio. En la parte externa está el pericardio de tipo fibroso, que es opaco, que es grueso, no permite ver el corazón, que como un revestimiento interno se está disponiendo lo que corresponde al pericardio seroso de tipo parietal, y el mismo a nivel de los vasos ahora se desdobla y va cubriendo directamente, íntimamente lo que corresponde al miocardio. Y esto es el pericardio seroso de tipo visceral. Envuelve al miocardio. Y es más todavía, el músculo cardíaco, como es un músculo especial, es un músculo cavitario, internamente las cámaras o las cavidades del corazón también están revestidas por una hoja de tipo serosa que facilita el flujo de la sangre desde el punto de vista interno del corazón, y esta hoja serosa que envuelve internamente el miocardio se denomina entonces el endocardio. Este es un corte transversal del corazón y se puede apreciar entonces que existe una hoja serosa que cubre íntimamente, directamente al músculo cardíaco. Este es el epicardio o pericardio seroso visceral. Es la misma estructura, epicardio o pericardio seroso visceral. Está la capa muscular que es el miocardio, la más gruesa de todas las estructuras del corazón. E internamente nosotros estamos observando una membrana serosa que va recubriendo internamente cada una de las cámaras del corazón, tanto de los ventrículos como de los atrios, y que es el endocardio, que es similar a la capa que tienen cada uno de los elementos vasculares, arteriales y venosos, pero que en ese caso se denomina endotelio. A nivel del corazón también hay una capa que lo recubre internamente, que es el endocardio. Como el corazón está envuelto en el pericardio, y este pericardio, aquí no vemos el corazón, estamos viendo los grandes vasos y estamos viendo la hoja que corresponde al pericardio. Como el pericardio, sobre todo el seroso,
está envolviendo al músculo cardíaco y además está envolviendo lo que corresponde a la parte interna del pericardio fibroso, se observan dos espacios que son importantes desde el punto de vista clínico, porque en cirugía permiten ubicar elementos vasculares y con ello entonces proceder de una manera más fácil, más simple a la identificación de estos elementos. Inmediatamente por detrás de lo que corresponde al tronco de la arteria aorta y al tronco de la arteria pulmonar, hay un espacio. Por detrás de estos dos elementos importantes hay un espacio del pericardio que corresponde a un desdoblamiento que tiene una disposición horizontal. Si el cirujano, por ejemplo, quiere cortar estos elementos para el caso de un trasplante o de cualquier otro procedimiento, él introduce el dedo índice por detrás de la aorta y de la arteria pulmonar y se encuentra un espacio, un desdoblamiento del pericardio seroso que da la disposición que tiene, se denomina el seno transverso. Antiguamente llevaba el nombre del autor, Taylor, y aquí sale la ubicación de este espacio, dorsal a las arterias pulmonar y a la arteria aorta, y se encuentra entonces acefálico de los atrios, tanto del atrio del lado derecho como del atrio del lado izquierdo. Este es el espacio que está entre las arterias por delante y es cefálico a los elementos del atrio derecho y del atrio izquierdo. Seno transverso. Ese es el nombre de la nómina anatómica. Y si usted introduce un dedo por detrás del corazón en una disposición oblicua y ascendente, se encuentra con otro desdoblamiento del pericardio seroso, parietal y visceral, que se denomina el seno oblicuo o el seno de Haller. Este se encuentra dorsal a lo que corresponde al atrio del lado izquierdo, que estaría aproximadamente en esta posición. A la derecha de este seno oblicuo se ubica la vena cava inferior, que está aquí, y este seno se ubica a caudal de estos cuatro elementos vasculares que son las venas pulmonares. Entonces el seno oblicuo se ubica a caudal de las venas pulmonares, su límite lateral derecho es con la vena cava inferior y entonces se encuentra en la parte dorsal de lo que corresponde al atrio del lado izquierdo. También son importantes en la identificación, en la separación de los elementos venosos del atrio izquierdo y del atrio del lado derecho. Las venas pulmonares se conectan con el atrio del lado izquierdo, la vena cava inferior se conecta con el atrio del lado derecho. Y aquí tenemos entonces la estructura que corresponde al seno transverso, una vez más, por detrás de la arteria pulmonar, de la arteria aorta, la aorta ascendente, y acefálico del atrio derecho y del atrio izquierdo. El seno oblicuo que ocupa esta posición tiene acefálico en las venas pulmonares, tiene hacia la derecha la vena cava inferior y se encuentra entonces en relación a lo que corresponde al atrio del lado izquierdo. Hasta este momento solamente estamos viendo el saco que protege y que cubre el corazón, que es el pericardio. Si ahora nosotros vamos a determinar cuáles son las relaciones, los contactos, que son muy importantes porque el corazón, al estar situado en el mediastino medio, tiene muchas relaciones que a veces confunden al paciente en términos de los síntomas que él puede percibir a nivel de la región precordial, a nivel de la región cordial o de las regiones pleuropulmonares, incluso de las regiones topográficas del abdomen alto. Entonces es importante determinar las relaciones. Entonces la pregunta es para ustedes, ¿qué elemento es el que está señalado en esta posición? Por detrás del corazón. Es un elemento del aparato digestivo que lo vimos en mediastino posterior. Esto es el mediastino posterior. ¿Qué elemento del aparato digestivo está señalando el puntero? El esófago. El esófago, muy bien. También por detrás del corazón, en el mediastino posterior, tenemos un elemento vascular arterial que ocupa el mediastino posterior y tiene marcas en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. ¿A quién apunta el láser?
La continuación del arco aórtico. La arteria torácica. La arteria aorta torácica o aorta descendente. Y tenemos dos elementos venosos que están dispuestos acá. Uno corresponde a la vena hemiácico, accesoria, porque está en un nivel superior. Este es el arco de la vena hemiácico accesoria y esta es la vena ácico, que está cargada hacia el lado derecho. ¿Con quién se relaciona? Hacia las partes laterales, obviamente con los compartimentos pleuropulmonares. El pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo. ¿Con quién se relaciona hacia la parte anterior? Va a depender, porque en las personas adultas el mediastino anterior está reducido a unos pocos milímetros, en donde están los elementos que corresponden a los senos o recesos pleurales, el seno o receso costo mediastínico, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y algunos elementos vasculares y venosos. Es un espacio muy reducido. Pero en el caso del niño, el mediastino anterior es ocupado por el timo, que es una glándula endocrina que tiene que ver con la liberación de linfocitos T, que tiene que ver con la inmunidad de tipo celular, que son marcadores en todo lo que tiene que ver con la inmunidad y protección corporal, que aquí no está presente. Entonces, el mediastino anterior, en el caso de los niños, por debajo de los 12 años, con el timo. Aquí estamos observando un timo como un resto adiposo en los adultos. Se va hacia el mediastino superior. Los compartimentos pleuropulmonares en las partes laterales, los elementos que corresponden a los grandes vasos que entran o salen del corazón son las relaciones por la parte superior junto con el timo. En un timo de un niño, este ocupa el mediastino anterior, tiene una forma piramidal, a veces adquiere un gran tamaño, dado que este niño está desarrollando un sistema inmunitario, a veces se puede confundir con un problema de sombras de tipo cardíaco o de tipo pulmonar. Entonces siempre hay que considerar el timo en el caso de los niños y sobre todo si está pasando por un periodo de infección en donde se puede incrementar el tamaño de esta estructura glandular. Si sacamos el corazón, observamos las relaciones de los elementos de la parte posterior, la arteria aorta torácica, que ya la habíamos observado, lo que corresponde al esófago. Ahí viene subiendo la vena ácico y no podemos observar lo que corresponde al sistema de la vena hemiácico accesoria, o simplemente vena hemiácico. Observamos otra vez los elementos que entran o salen del corazón, que son los grandes vasos en una relación cefálica. En una relación caudal, el corazón se apoya directamente sobre las marcas que deja el centro tendinoso del diafragma o centro frénico. Ese es el contacto que hace el corazón. A través del pericardio se apoya en el centro tendinoso o frénico del diafragma. Dado que el diafragma es un músculo de poco espesor, yo les diría que en el ser humano no alcanza más allá de los 4 o 5 milímetros. Si esto lo llevamos a una correlación con la anatomía comparada, en el caso del ganado vacuno o el cerdo, hay cortes de estos animales que dan origen a una carne que es blanda, de poca cocción, cuando nosotros la estamos comiendo y que se denomina entraña. La entraña, en la anatomía comparada, en el caso de los humanos, corresponde al diafragma. Es un músculo de poco espesor. Entonces, se apoya en el centro frénico del diafragma y de manera indirecta, pero muy importante, trascendente en la sintomatología, este corazón, a través del diafragma, toma un contacto indirecto con el hígado y también toma un contacto indirecto con el estómago. Entonces, hay síntomas que a veces los pacientes confunden, que tienen origen en el hígado, que tienen origen en el estómago y se confunden con problemas de tipo cardíaco. O al revés, en personas que están avanzando con un problema de tipo cardíaco, le dan poca importancia porque piensan que es un problema de tipo digestivo, o hígado o estómago.
gases que se están acumulando y dejan avanzar estas patologías hasta que finalmente ya es evidente que está ocurriendo una disfunción del músculo cardíaco. Cuando nosotros comemos en exceso, comidas irritantes, cuando nosotros tomamos bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas con mucho gas, las relaciones de estos dos órganos importantes, hígado y estómago, a través del diafragma, pueden llevar a que posterior a esa ingesta alcohólica o a esa ingesta de tipo alimenticia, puede ocasionar dolores en esta región, que si estamos hablando de la parte superficial, es la región precordial o región esternal. Si estamos hablando de la parte profunda, es la región cordial o simplemente la región cardíaca. Pero es simplemente una distensión abdominal alta provocada por los gases del estómago, por irritación de la mucosa gástrica, o si en la alimentación contenía mucha grasa, mucha mayonesa, muchos elementos irritantes, probablemente quien va a trabajar forzadamente va a ser esta glándula anexa del aparato digestivo, que es el hígado. Y el paciente se asusta pensando que es un problema de isquemia o de infarto del músculo cardíaco, pero es un problema de tipo digestivo. Y como les comentaba, al revés, un paciente puede estar cursando con una isquemia, con una disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco, y lo deja pasar pensando que pueden ser gases en el estómago, una irritación de la mucosa gástrica o un exceso de trabajo de lo que corresponde a la carga de funcionamiento del hígado. Lo dejan avanzar y lo que hace la diferencia es que el dolor en la región del corazón, con irradiación hacia el miembro superior, sobre todo del lado izquierdo, es lo que va a establecer la diferencia, aparte de la insuficiencia desde el punto de vista de la función de movimiento de esa persona. Los movimientos se ven seriamente limitados. El dolor se va haciendo cada vez más intenso, no ceden hasta que se ve completamente limitado en su desplazamiento. Cuando lleguen a un centro de urgencia, para poder diferenciar un paciente que está sufriendo un problema de hígado, estómago, o si es un problema de tipo cardíaco, la primera prueba que ustedes van a pedirle a ese paciente es una prueba que tiene que ver con una muestra de sangre, para ver la concentración de unas enzimas que provoca el infarto del músculo cardíaco, que se denomina enzimas cardíacas. Si las enzimas cardíacas están en una concentración abundante, ese paciente sin ninguna duda está sufriendo de un infarto. Pero si las enzimas cardíacas no están presentes, es simplemente un problema de tipo digestivo. Una fácil manera de poder diferenciar un problema mayor que afecta al corazón de un problema relativamente menor que afecta simplemente a los órganos digestivos. Desde el punto de vista general, a ustedes en biología les pasaron lo que era la circulación menor o circulación pulmonar y lo que era la circulación mayor o circulación sistémica. No está de más poder recordarlo que la circulación menor comienza en una cámara del corazón, que es la cámara inferior dispuesta hacia el lado derecho, que se denomina ventrículo derecho. A través de la contracción del músculo cardíaco, la sangre sale a través de la arteria pulmonar y se dirige entonces hacia los pulmones con una alta carga de CO2. En los pulmones se realiza el intercambio gaseoso, CO2 que proviene del medio ambiente interno, oxígeno que proviene del medio ambiente externo, y esta sangre entonces ahora es devuelta desde los pulmones a través de las venas pulmonares y se incorpora al atrio del lado izquierdo. Esa es la circulación menor o pulmonar. La circulación mayor o sistémica comienza en la cámara inferior del lado izquierdo del corazón, que es el ventrículo izquierdo, quien gracias a la contracción del mismo músculo cardíaco, dispone la sangre para que salga a través del sistema arterial aórtico, con oxígeno y con nutrientes, para repartirse por cada uno de los sistemas del cuerpo. Las arterias colaterales, terminales y derivadas del sistema arterial aórtico se reparten por cada sistema, entregando oxígeno y nutrientes, y a través
de las venas respectivas de los mismos aparatos y sistemas, ahora la sangre que proviene de los tejidos es incorporada en un sistema de venas que van en busca del corazón, provenientes de la parte baja, miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, del tórax, a través de la vena cava inferior, de miembros superiores, cabeza y cuello, y de gran parte del tórax, a través de la vena cava superior. Y aquí, en el ventrículo izquierdo, comienza la circulación mayor sistémica por el sistema arterial aórtico, se continúa por el sistema de las venas cavas, inferior y superior, y termina a nivel de la cámara superior del lado derecho, que es el atrio del lado derecho. Esa es la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor. Esto tiene una continuidad, de tal manera que cuando ustedes después vean patologías del aparato cardiorrespiratorio, del aparato circulatorio, tanto arterial como venoso, van a ver que si hay una falla de este sistema, ya sea de la circulación menor o de la circulación mayor, la falla de uno va a llevar a la alteración de otro. La falla de la circulación menor puede llevar a una falla del corazón. La falla del corazón puede llevar a una falla del sistema de la circulación mayor. Es un efecto dominó. La disfunción de uno, con el paso del tiempo, puede llevar a la disfunción de los elementos a los cuales ellos están anclados. Obviamente que quien está entre medio de ambas circulaciones es el músculo cardíaco. El corazón, si nosotros lo observamos, es un músculo. Ya habíamos visto que tenía una hoja que lo cubría, que era el pericardio, fibroso y seroso. Después viene el músculo cardíaco, que tiene una cosa especial. Es un músculo cavitario, presenta 4 cámaras. Las 2 cámaras superiores, clásicamente, se denominaban aurículas. La nómina anatómica le hace el cambio de nombre para una nomenclatura que es mucho más antigua, que es el nombre de atrio. El atrio es una cavidad, el atrio del lado derecho y el atrio del lado izquierdo. Son las cámaras superiores. Y 2 cámaras inferiores que se denominan ventrículo, un ventrículo del lado derecho y un ventrículo del lado izquierdo. Además de eso, los elementos que corresponden a los atrios, el atrio derecho, se relaciona con la llegada de 2 grandes elementos venosos que corresponden a la vena cava superior y a la vena cava inferior. El atrio del lado izquierdo se relaciona con la llegada de 2 venas pulmonares que provienen desde el campo pulmonar izquierdo y 2 venas pulmonares que provienen del campo pulmonar derecho, pero que tienen que llegar al atrio del lado izquierdo. Recordemos que estas venas están con una alta carga de oxígeno. En cambio, la vena cava superior y la inferior tienen una alta carga de CO2. A partir del ventrículo derecho hay un elemento arterial que se dispone hacia el recorrido de lo que corresponde a los pulmones, izquierdo y derecho, que es el tronco de la arteria pulmonar. Y saliendo del ventrículo del lado izquierdo hay un sistema también de arterias que se denomina la arteria aorta. La aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta torácica y después se transforma en aorta abdominal. Podemos concluir entonces que los atrios se relacionan con venas y también por un concepto de definición general, las venas llevan sangre al corazón y se comunican de manera directa con los atrios. Vena cava superior e inferior, atrio derecho, las venas pulmonares, 2 izquierda, 2 derecha, llegan al atrio del lado izquierdo. Y que las arterias son elementos vasculares que se relacionan con los ventrículos. La arteria pulmonar es una arteria que a partir del ventrículo del lado derecho se dispone hacia los pulmones derecho e izquierdo. Saca sangre del ventrículo derecho. Y el sistema arterial aórtico se relaciona con el ventrículo izquierdo. Saca sangre del ventrículo izquierdo y lo comienza a distribuir por los segmentos corporales. Esto es lo mismo, es una imagen de
anatomía de Gray para estudiantes, en donde está la circulación menor, en donde está la circulación mayor, en donde está la mitad del corazón del lado derecho, atrio derecho, ventrículo derecho, y en donde está la mitad del corazón izquierdo, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Separados por colores, de color azul, para darle la importancia que corresponde a la sangre con la cual circula a nivel de la mitad derecha del corazón, que es sangre que tiene CO2. Y la mitad izquierda del corazón, tanto el atrio como el ventrículo, trabajan con elementos vasculares que tienen una alta carga de oxígeno. Desde el punto de vista de la forma del corazón, para poder estudiar sus detalles, el corazón tiene la forma de una pirámide, de 3 caras, una base y un vértice, 2 bordes importantes. Si lo estamos observando por la parte anterior, ya dijimos que tiene 3 caras, lo que observamos de manera amplia corresponde a la cara anterior, o también denominada esternocondral, o simplemente la cara external. Esta es la cara anterior, es una cara amplia. Después, tiene otra cara que apunta hacia el lado izquierdo, que deja impresión en la cara mediastínica del lóbulo superior del pulmón izquierdo, que es la cara pulmonar o cara izquierda. Esa deja la impresión en la cara mediastínica, que se denomina la impresión cardíaca o lecho cardíaco. Y tiene una tercera cara, que también es amplia, que se apoya sobre el centro tendinoso del diafragma. Esta cara es la cara diafragmática. La cara diafragmática. Tiene un vértice o ápex del corazón, la punta del corazón, que se encuentra orientada mayoritariamente hacia el lado izquierdo, hacia la parte ventral, hacia la parte caudal y hacia el lado izquierdo. Y que es coincidente desde el punto de vista topográfico superficial con la línea medio clavicular. Recordemos que los segmentos lingular, superior e inferior, siempre van a estar laterales a la línea medio clavicular, porque medial a la línea medio clavicular es una parte de la proyección topográfica del corazón. Entonces el ápex se proyecta hacia el sector caudal ventral y hacia el lado izquierdo y no llega más allá de la línea medio clavicular. Presenta una base, la base de este corazón, de esta estructura piramidal, mira hacia la parte dorsal y hacia el lado derecho. Y a través de esta base hay una serie de elementos que entran o que salen de este corazón. Por ejemplo, aquí tenemos la vena cava superior, tenemos lo que corresponde al sistema del arco aórtico, que está saliendo desde el corazón a la altura de la base, y hay otros elementos como por ejemplo la arteria pulmonar. Entonces la base se relaciona fundamentalmente con la posición de los atrios, derecho a izquierdo, y la emergencia, la salida o la entrada de los grandes elementos vasculares que se relacionan con el corazón. Presenta un borde derecho, que es en el encuentro de la cara anterior con la cara diafragmática, y presenta un borde izquierdo, que son visibles en los procedimientos de imagenología, incluso en las radiografías. Este borde izquierdo es la unión entre la cara external o esternocondral con la cara pulmonar o izquierda de este corazón. Algunos elementos importantes que tienen que ver con condiciones normales. Si nosotros medimos desde la base del corazón hasta el ápex del corazón, tiene una dimensión de aproximadamente 12 centímetros desde el punto de vista del diámetro axial, longitudinal. Si lo medimos en el diámetro transversal, tiene aproximadamente 9 centímetros. Y si lo medimos en el sentido anteroposterior, en el sentido del eje sagital, de la cara anterior hasta la cara diafragmática, este mide una dimensión de aproximadamente 6 centímetros
en el sentido anteroposterior. En el caso de las mujeres, tiene un peso promedio de 250 gramos. Hay cifras que van variando sobre la que yo estoy dando. Estas cifras fueron tomadas del Atlas de Anatomía de Sobota. Las otras no difieren mucho. Este es un promedio, 250 gramos en el caso de las mujeres y 300 gramos para el caso de los hombres. El espesor del miocardio para los atrios es de 2 a 3 milímetros. El espesor a nivel de los ventrículos es más grueso que el de los atrios y a nivel del ventrículo del lado derecho es de aproximadamente medio centímetro, 4 a 5 milímetros. Y el espesor del ventrículo del lado izquierdo, dado que tiene que hacer mayor contracción, mayor presión para distribuirlo por todos los sistemas del cuerpo, tiene un mayor grosor de aproximadamente entre 1 a 1,5 centímetros. En cambio, el ventrículo del lado derecho tiene medio centímetro de grosor porque tiene que hacer fuerza suficiente para poder disponer la sangre entre el ventrículo derecho y los pulmones, que están a una corta distancia. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que repartirse por todo el cuerpo, por eso es más grueso, tiene mayor consistencia. Y las paredes de los atrios es poco consistente, aproximadamente 4 a 5 milímetros, porque cuando ellas se contraen, lo que tienen que hacer es traspasar la sangre de la cámara superior, del atrio derecho al ventrículo derecho, o del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. La sangre va a favor de la gravedad y el músculo cardíaco no requiere de tanto esfuerzo. Y aprovechando la imagen, estos elementos que están visibles en la cara anterior del corazón se denominan actualmente, de acuerdo a la nómina, las aurículas. Antiguamente se llamaban orejuelas. Las aurículas u orejuelas. Aurículas, la nómina anatómica, orejuelas, la nómina antigua, son dos vestigios embriológicos del desarrollo del corazón, que quedan dispuestos hacia la parte más anterior de las respectivas cámaras correspondientes al atrio derecho y el atrio del lado derecho y el atrio del lado izquierdo. Aquí se ve el pericardio seroso parietal haciendo una reflexión y ahora cubriendo íntimamente lo que corresponde al corazón. A la altura del origen de los grandes vasos, el pericardio seroso parietal se refleja directamente sobre la víscera y forma el pericardio seroso visceral o epicardio. También estas consideraciones de dimensiones, que las hemos dado de 12 centímetros para el diámetro longitudinal de base a ápex, de 9 centímetros en el diámetro transversal y 6 en el sentido anteroposterior, son consideraciones de dimensión y de peso y espesor para una persona normal, que no tenga complicaciones de disfunciones cardíacas. Pero hay otra referencia que es desde el punto de vista de la imagenología, que tiene que ver con la forma y el tamaño del corazón, que es la relación de una medición que se establece entre esta línea de color rojo, que va desde la bifurcación de la tráquea, esta es la tráquea, aquí se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo, a partir de la bifurcación de la tráquea, hasta el ápex del corazón. Esta línea de color rojo, desde el punto de vista de la imagenología, se denomina E1. Y se traza una línea paralela a la roja, que está dispuesta aquí con una línea de color negro, que va desde el ápex, siguiendo el paralelismo, hasta encontrar el contacto con una vértebra torácica. Cualquiera, pero siempre dispuesta en esta disposición paralela a la línea roja que iba de la bifurcación hasta el ápex. Para considerar el tamaño de un corazón como normal, lo que tiene que ver con el tamaño de la línea roja debe ser inferior a 3/4 de la línea negra, no mayor a 0,75 la relación de la roja con la negra. Si la línea roja sobrepasa los 3/4 de la línea negra, se habla de una cardiomegalia, una hipertrofia del músculo cardíaco. Ahí ustedes después tendrían que empezar a buscar cuáles son
los elementos que llevan a un incremento en el tamaño, ya sea por grosor de la musculatura o por distensión de las cavidades del corazón, lo que contribuye a un adelgazamiento de las paredes de los atrios, de los ventrículos, pero con un incremento del volumen. Todo eso lo van a ver después ustedes en clínica. Pero esto es importante, no mayor a 3/4 o a 0,75 es la relación que tienen entonces con esta línea de color negro. Y aquí estamos viendo un corazón de tamaño normal que se supone en una relación general que tiene el tamaño de un puño cerrado, y estamos viendo un corazón que tiene un músculo cardíaco demasiado desarrollado. Y aquí tenemos la realidad, una imagen radiográfica en donde se observa la silueta cardíaca que prácticamente le ha quitado lo que corresponde a gran parte del lóbulo inferior del lado izquierdo. Esta es una cardiomegalia. Si hiciéramos una relación entre la línea roja y la línea negra, E1 y E2, las dos prácticamente serían iguales. O sea que la relación ya no es de 3/4 ni de 0,75, sino que es de 1, muy grande. Y este incremento en el tamaño puede verse, como les decía, a un grosor de las paredes o a un adelgazamiento de las paredes con un aumento de la estructura cavitaria. Los dos son causantes de grandes inconvenientes a nivel de la función del músculo cardíaco. También puede ocurrir por un defecto de tipo embriológico, sin que esto sea una patología, sino que es simplemente una variante anatómica, en que el corazón, en vez de tener una base que se oriente hacia la derecha y un ápex que se oriente hacia la parte anterior e izquierda, tenga una posición invertida. Esto se denomina una dextrocardia. Los elementos vasculares que entran o que salen del corazón y el músculo cardíaco son normales en términos de función, pero es simplemente una transposición de lo que corresponde a la ubicación normal. Esto es una dextrocardia. ¿Por qué sé yo que esta es una dextrocardia? Ustedes también después lo van a saber en clínica. Porque el hígado, esta es la cúpula diafragmática derecha, esta es la cúpula diafragmática izquierda. Sabemos que la cúpula diafragmática derecha, por la consistencia del hígado, que es más blanco acá, debiera empujarlo hacia arriba. Y que la cúpula diafragmática del lado izquierdo, que es más baja que la izquierda, porque está solamente el estómago. Pero en este caso, al estar el corazón en una posición invertida, lo que hace es empujar la cúpula diafragmática del lado derecho hacia una posición más caudal que la del lado izquierdo, que asciende por la cámara de gases del estómago. Pero funcionalmente este corazón es normal. La regulación de entrada y salida de fluidos sanguíneos a través del corazón y los grandes vasos no tiene disfunción, es simplemente un cambio de posición. Diferente a otras patologías, como por ejemplo una tetralogía de Fallot, en que viene una transposición de la aorta con la pulmonar, vienen cambiados de posición. Hay defectos de tipo arteriales, hay defectos de tipo valvulares, que tienen que recibir cirugía en los primeros meses de vida para evitar la descompensación y la llegada a la insuficiencia cardíaca. La dextrocardia entonces se puede considerar como anormal, no patológica. Anormal significa en una baja presentación, pero no incluye una patología. Es simplemente una variante anatómica. Si nosotros queremos observar los detalles de la configuración externa, cómo es el corazón por fuera desde una vista anterior, nos vamos a encontrar con las paredes de las cámaras superiores, que son los atrios. Atrio derecho, atrio izquierdo, con los apéndices correspondientes a cada atrio. La aurícula o orejuela del lado derecho, la aurícula o la orejuela del lado izquierdo. También nos vamos a encontrar con depresiones o surcos. Hay un surco, que es donde está señalando el puntero, que es el que separa los compartimentos de las cámaras internas.
Este es el ventrículo del lado izquierdo, este es el ventrículo del lado derecho. Por fuera, el corazón tiene unas depresiones. Estas depresiones, si nosotros sacamos los elementos vasculares que irrigan el corazón, corresponderían a una separación desde el punto de vista externo de las cámaras inferiores, atrios y ventrículos. Y este surco se denomina interventricular anterior. El surco interventricular anterior no termina en el ápex, sino que termina más cargado hacia el lado derecho, de tal manera que el ápex le pertenece al ventrículo izquierdo. Después, hay dos surcos, uno que separa el atrio derecho del ventrículo derecho, otro que separa el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo, y estos surcos también son ocupados por elementos vasculares que irrigan el músculo cardíaco. Este surco se denomina atrio ventricular derecho, este surco se denomina atrio ventricular izquierdo, por la parte anterior. Aprovechando la misma imagen, entre el arco aórtico y el tronco de la arteria pulmonar hay un ligamento que se denomina ligamento arteriovenoso. Todos nosotros lo tenemos. Sin embargo, durante la vida fetal, esta estructura, que es el ligamento arteriovenoso, está formada por una comunicación que hace viable el traspaso de sangre que tiene CO2 con el traspaso de sangre que tiene oxígeno. Es un conducto, en el caso de la vida fetal, que se denomina conducto arteriovenoso. En cambio, en nosotros después del nacimiento, este conducto ya no es persistente, se oblitera y aparece un ligamento que lo que hace es delatar que en la vida, desde el punto de vista fetal, existía una primitiva comunicación entre la arteria pulmonar y el arco aórtico. Si vemos los elementos de la configuración externa por la cara diafragmática, también tenemos la presencia de surcos. Tenemos un surco que separa el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo, un surco que separa el atrio derecho del ventrículo derecho y que también es ocupado por elementos vasculares. Este surco se denomina surco atrio-ventricular posterior izquierdo. Este surco se denomina atrio-ventricular posterior derecho. Hay un surco que separa el atrio izquierdo del atrio derecho. Ese surco se denomina surco interatrial posterior. En la parte anterior, el surco que separa el atrio derecho y el atrio del lado izquierdo no es visible, porque es interrumpido por la emergencia de los elementos arteriales, la arteria pulmonar y la arteria aorta. En la parte posterior sí es visible la separación entonces entre el atrio derecho y el atrio izquierdo a través de una depresión o un surco interatrial posterior. También existe un surco que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho en esta cara diafragmática, y este surco se denomina surco interventricular posterior. Todos estos surcos son muy importantes cuando comencemos a describir elementos vasculares, arteriales o venosos que forman parte de la irrigación del miocardio. Podemos ver la llegada de la vena cava superior al atrio derecho, la desembocadura de la vena cava inferior al mismo atrio derecho y la desembocadura de las 4 venas pulmonares, 2 que provienen desde el pulmón izquierdo y 2 que provienen del pulmón del lado derecho. Las 4 llegan al atrio del lado izquierdo. Aquí lo observamos entonces lo mismo, pero por fuera, surco interventricular posterior. La presencia de este elemento venoso está en el surco atrio ventricular posterior izquierdo. La presencia de esta otra vena, que todavía no sabemos el nombre, está en el surco atrio ventricular posterior derecho. Este es el surco interatrial posterior. Aquí comienza y después se va difuminando por la llegada de las venas pulmonares del lado derecho. Si cortamos el corazón, que es una estructura cavitaria, lo mismo, tiene 4 cámaras,
dos superiores, que son los atrios, y dos inferiores, que son los ventrículos. También lo dijimos en la disposición general, las paredes de los atrios es delgada, las paredes de los ventrículos es más gruesa, aproximadamente medio centímetro para lo que corresponde a la pared del ventrículo derecho y entre 1 a 1,5 centímetros para las paredes del ventrículo izquierdo. Da la fuerza de contracción a donde ellos tienen que destinar su sangre. Ventrículo izquierdo a los sistemas del cuerpo, ventrículo derecho solamente hacia los pulmones. Las paredes musculares de los atrios, al contraerse, simplemente desplazan la sangre hacia el compartimento inferior. Poco grosor. Y además de eso, en un corazón, después del nacimiento, hay un tabique que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Este tabique se denomina tabique interventricular, que en la parte superior, cuando se va a comunicar con la separación entre atrio derecho y atrio izquierdo, tiene una porción membranosa muy delgada. Esto es muy importante porque en la vida embriológica y fetal este tabique no existe. Comienza su aparición de tal manera que en los últimos meses de la vida intrauterina se completa este tabique a través de una pared muy delgada que es la porción membranosa del tabique interventricular. Que en los casos de alteraciones normales del desarrollo, esta porción membranosa puede no estar presente y persistir una comunicación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo después del nacimiento, mezclando sangre con CO2 de sangre con oxígeno. Esto requiere de tratamiento quirúrgico para poder sellar esta comunicación. Esta comunicación es solamente viable en el desarrollo de la vida intrauterina. La presencia de que este es un sector más tardío dentro del desarrollo de la vida intrauterina es que esta es la porción más delgada del tabique interventricular. Las paredes que separan al atrio derecho del atrio del lado izquierdo también están separadas por un tabique. Ese tabique se denomina el tabique interatrial. Lo vamos a ver en otras imágenes. Dentro de lo que corresponde a la vida intrauterina, existe un orificio. Este no es un orificio, este es un corazón después del nacimiento. En la vida intrauterina existe un orificio que comunica el atrio derecho con el atrio del lado izquierdo. Y ese orificio se denomina foramen oval. Cuando el niño nace, durante las primeras 24 a 48 horas de nacido, hay una membrana que se adosa y cierra herméticamente el tabique interatrial para evitar que se mezcle la sangre que tiene CO2 con sangre que tiene oxígeno. El no cierre de este foramen oval puede llevar a una mezcla de sangre de CO2 con oxígeno y a una disfunción desde el punto de vista cardíaco. Esto se tiene que cerrar, pero 1 o 2 días existe una pequeña comunicación. Si esta comunicación fuera más amplia, también tiene que recibir tratamiento de tipo quirúrgico para poder sellar esa comunicación de la vida intrauterina. Esto, que es el conducto arteriovenoso, también está presente en la vida intrauterina. Después de la vida intrauterina, en la etapa del nacimiento, esto se cierra, se oblitera y queda como un ligamento arteriovenoso. Esto se cierra y queda como una fosa oval. Esto se cierra y queda como la parte membranosa del primitivo tabique interventricular. Y entre el atrio derecho y el atrio del lado izquierdo, atrio derecho y el ventrículo del lado derecho, atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, hay comunicaciones. Estas comunicaciones están reguladas por válvulas que tienen unos componentes. Esta válvula tiene 3 membranas que son traccionadas por unas cuerdas tendinosas que están insertadas en unos músculos que se levantan en el interior del ventrículo derecho. Esta válvula actúa en un sentido y evita la devolución de la sangre en el sentido contrario.
Esta válvula, por la disposición de 3 membranas, se denomina tricúspide o atrio ventricular derecha. El atrio del lado izquierdo con el ventrículo izquierdo están separados y regulados también por una válvula que tiene 2 membranas, que tiene cuerdas tendinosas, que tiene músculos que se levantan desde el interior de las paredes del miocardio. Por el hecho de tener 2 membranas, esta válvula se denomina bicúspide o mitral, por la comparación que se le hace con el elemento que usen como toca los obispos, que son 2 láminas dispuestas en el plano frontal que terminan en una cúspide. Entonces le han comparado con ese tipo de indumentaria que se denomina la mitra. Como tiene 2 válvulas triangulares, a esta le pueden denominar válvula mitral o válvula bicúspide. Si el atrio del lado derecho entra en una contracción, aumenta la presión de la sangre en este compartimento, la válvula se abre y la sangre fluye hacia el ventrículo derecho. Si entra en contracción el ventrículo derecho, la sangre no se puede devolver. Los músculos se tensan, cierran, juntan las válvulas tricúspides y la sangre evita su devolución hacia el compartimento anterior. Lo mismo hace la válvula bicúspide o mitral. Si entra en contracción el atrio del lado izquierdo, la sangre abre la válvula y fluye hacia el ventrículo izquierdo. Si se contrae el ventrículo izquierdo, los músculos tensan las cuerdas tendinosas, se cierran las valvas y la sangre no se puede devolver al compartimento anterior. Pero la sangre, como está aumentando su presión dentro de los ventrículos por contracción del músculo ventricular y no se puede devolver, tiene la posibilidad de salir, de proyectarse el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y empujar hacia los pulmones, el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, a todos los sistemas del cuerpo. Pero cuando el ventrículo entre en una diástole, en una relajación, disminuye la presión, porque la sangre está cayendo desde los atrios a los ventrículos, y perfectamente la sangre de la arteria pulmonar o de la arteria aorta tendería a traspasar al ventrículo derecho o izquierdo respectivamente. Para evitar que ello no ocurra, que no haya reflujo, la base de la arteria pulmonar y la base de la arteria aorta también tienen un compartimento regulado por válvulas que actúan en el mismo sentido, facilitan el paso de la sangre del ventrículo al sistema arterial, pero cuando disminuye la presión en el ventrículo respectivo, la sangre al intentar devolverse llena las membranas de estas válvulas y evita su devolución. Si observamos la configuración interna del sector lateral a través del lado derecho, en el interior del atrio del lado derecho, esto está cortado, esta sería la aurícula u orejuela del lado derecho, está cortado. En el interior de la aurícula o orejuela, que es un vestigio embriológico, hay una serie de músculos muy irregulares que apenas sobresalen de la superficie interna del corazón. Estos músculos se denominan músculos pectinados. Es un vestigio embriológico del desarrollo del atrio del lado derecho. Músculos pectinados. Además de eso, observamos el tabique interatrial, que por el lado derecho tiene una fosa que tiene una disposición ovalada, se denomina fosa oval, y tiene un borde levantado que se denomina el limbo de la fosa oval. Este es el vestigio de la antigua comunicación de la vida intrauterina, que era el foramen oval. Después del nacimiento se transforma en esta estructura, el limbo de la fosa oval y de la fosa oval. Y tenemos la desembocadura de 3 venas importantes: la vena cava superior, la vena cava inferior y una vena que está drenando la sangre venosa del músculo cardíaco.
que tienen válvulas. Esta es la válvula de lo que corresponde a la vena cava inferior. Esta es la válvula que corresponde a la desembocadura de una vena importante que se denomina el seno coronario o seno venoso coronario. Si observamos ahora por la parte izquierda, los elementos del atrio izquierdo corresponden a los músculos pectinados en el interior de la orejuela o la aurícula del lado derecho. El resto del atrio tiene paredes lisas. Y por el lado izquierdo, lo que por el lado derecho era el limbo y la fosa oval, en el lado izquierdo existe una membrana que actuaba como una válvula, que es la membrana oval, o la válvula de la ventana oval. Esto tiene que estar cerrado. Si uno lo mira en el laboratorio a contraluz, ustedes van a poder observar que esto tiene una tonalidad menos densa. Es una membrana, en cambio el resto es muscular. Se puede observar fácilmente. Y también vamos a observar en el laboratorio unos corazones de la vida intrauterina en que esto presenta una comunicación. Foramen oval. Después de nacimiento, o vemos por el lado izquierdo la válvula del foramen oval, por el lado derecho la fosa oval y el limbo de la fosa oval. El ventrículo del lado derecho, si lo abrimos, aquí estamos observando la válvula tricúspide. Y estas membranas correspondientes a la válvula tricúspide tienen desde sus bordes unos elementos que son comparables a los tendones del resto de los músculos estriados que nosotros tenemos. Estos elementos están adheridos a los bordes de las membranas y se denominan cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas, que están adheridas a los bordes libres de las membranas, en la parte más caudal, están adheridas a unos levantamientos que presenta el miocardio del ventrículo derecho, que se denominan músculos papilares. Músculos papilares. Hay un músculo que parte desde la cara anterior, este es el músculo papilar anterior. Hay un músculo que está partiendo de la pared posterior de la cara diafragmática, este es el músculo papilar posterior. Y hay un músculo papilar que está partiendo del tabique interventricular. Este es el músculo papilar septal. Y las membranas que forman la válvula tricúspide, hay una membrana anterior, hay una membrana posterior y hay una membrana septal. Cada una de ellas se relaciona con el músculo papilar septal, con el músculo papilar anterior o el músculo papilar posterior. Y aparte de eso, hay un levantamiento que viene desde el tabique interventricular hacia la base de lo que corresponde a los músculos papilares anteriores. Esta estructura que viene del tabique hacia la base de los músculos papilares anteriores se denomina trabécula septomarginal o banda moderadora. La trabécula septomarginal o banda moderadora, desde el tabique a la base de los pilares anteriores, lo que hace es evitar la distensión extrema de lo que corresponde al ventrículo del lado derecho. Lo mantiene en su posición. En la parte superior hay un borde saliente, en la parte superior del ventrículo del lado derecho, hay un borde saliente que se denomina cresta supraventricular. Y es importante porque esta cresta supraventricular ordena una superficie interna del ventrículo derecho, que es el punto de antesala al inicio del tronco de la arteria pulmonar. Esta estructura se denomina el cono arterioso y divide entonces la circulación de la sangre en el interior del ventrículo, de la parte que está llegando al ventrículo derecho proveniente del atrio derecho, de la parte que está hacia cefálico de la cresta supraventricular, que es el cono arterioso,
y que la proyecta hacia la arteria pulmonar. Así es la vida posterior al nacimiento. Hay un tabique que separa el atrio derecho del lado izquierdo. Hay un tabique que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. La parte más superior del tabique interventricular es de tipo membranoso. El tabique interatrial presenta vestigios del antiguo foramen oval, limbo, foso oval, membrana oval. Si miramos por el lado izquierdo del ventrículo, vamos a observar paredes más gruesas, una válvula mitral que está compuesta por dos valvas o membranas, una valva anterior, una valva posterior, que tienen cuerdas tendinosas adheridas al borde libre y que están terminando insertadas en músculos que se levantan y que se denominan músculos papilares. El músculo papilar anterior tiene cuerdas tendinosas que se adhieren en la valva anterior y los músculos papilares posteriores, 1 o 2, tienen cuerdas tendinosas que se adhieren a la válvula posterior. Cuando se contraen los músculos papilares, que pertenecen al miocardio, traccionan las cuerdas tendinosas hacia la parte caudal, se juntan las membranas y la sangre no se puede devolver hacia el atrio del lado derecho. Un corte anatomopatológico para poder establecer la diferencia entre el grosor del miocardio correspondiente al ventrículo izquierdo y el grosor del miocardio correspondiente al ventrículo derecho. Este es el corte de un músculo papilar. Este es el corte de la banda moderadora o septo marginal. Eso ya lo hemos dicho. Para que lo puedan leer. Pero las válvulas fundamentalmente están dispuestas en lugares en donde se comunican estos compartimentos, atrio con ventrículos, ventrículos con arterias, que permiten el flujo de la sangre en un sentido, pero evitan su devolución. Las válvulas que le pertenecen a la base de la arteria pulmonar se denominan sigmoidias pulmonares, son 3 valvas, 3 membranas, y las válvulas que regulan el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente se denominan válvulas sigmoidias aórticas y tienen la misma estructura. Esto es cómo están funcionando normalmente las válvulas con el músculo cardíaco. Hay un movimiento de contracción del músculo cardíaco que se denomina sístole y hay un movimiento de relajación del músculo cardíaco que se denomina diástole. Cuando los atrios se contraen, lo hacen simultáneamente. Hay un sístole atrial. Si los atrios están en un sístole, de manera alternada, los ventrículos están en diástole. Están relajados, tanto el derecho como el izquierdo. Se relajan bilateralmente. Cuando el ventrículo entra en contracción en sístole, lo hace simultáneamente. Mientras que los atrios entran en una situación de relajación. Si hay un sístole a nivel atrial, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide se abren para permitir el libre flujo de la sangre de los atrios a los ventrículos. Cuando los ventrículos entran en contracción, la sangre no se puede devolver, se cierra la válvula tricúspide, se cierra la válvula bicúspide para no regresar a los respectivos atrios. Pero comienza a aumentar la presión de la sangre dispuesta a nivel del ventrículo derecho e izquierdo y se abren las válvulas sigmoidias pulmonar y la válvula sigmoidea aórtica. Si se relaja el ventrículo, disminuye la presión, la sangre va a intentar devolverse, pero las válvulas sigmoideas se cierran. Y así funcionan de manera alternada 70 u 80 veces por minuto.
La estructura de las válvulas cardíacas, tricúspide y bicúspide, está compuesta por un anillo fibroso. Después lo vamos a ver eso, que se adhiere a la separación entre atrios y ventrículos. Después vienen unas cuerdas tendinosas, las membranas, que son las valvas, y los músculos papilares que se levantan y que, dependiendo de su posición, son 2 para la bicúspide y son 3 para la tricúspide. En el caso de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, están compuestas por 3 membranas en forma de media luna, se llaman válvulas semilunares, que tienen una cavidad que se denomina el seno de la válvula sigmoidea, y las membranas en forma de semiluna. Para las dos, la misma estructura. Si nosotros observamos las válvulas sigmoideas, la válvula sigmoidea pulmonar tiene 3 válvulas semilunares, tiene un borde libre, tiene un nódulo fibroso en el centro de este borde libre, tiene un espacio que se llena de sangre para permitir el cierre de la válvula sigmoidea. Este es el seno de la válvula sigmoidea, de tal manera que si está en buenas condiciones se cierra herméticamente y la sangre no puede avanzar hacia el compartimento inferior. En el caso de la válvula sigmoidea aórtica, tiene la misma estructura, válvulas semilunares con un borde libre, también tienen un nódulo fibroso en la parte media, pero hay 2 senos sigmoideos, uno que está en la válvula sigmoidea del lado derecho y otro que está en la válvula sigmoidea del lado izquierdo, que tienen un orificio que es el comienzo de arterias importantes que irrigan el músculo cardíaco, la arteria coronaria del lado derecho y la arteria coronaria del lado izquierdo. La válvula sigmoidea, que se encuentra en una posición posterior, no tiene el comienzo de las arterias coronarias, pero sí la tienen la válvula sigmoidea del lado derecho y sí lo tiene la válvula sigmoidea del lado izquierdo. La posterior no la tiene. Esa es la diferencia con la válvula sigmoidea pulmonar, que la sigmoidea pulmonar no tiene orificio, que sí la tiene la válvula sigmoidea aórtica y que es el origen de las arterias que irrigan al músculo cardíaco. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. El funcionamiento de una válvula tricúspide o bicúspide es simple, se aumenta la presión por contracción de los atrios, empujan y abren las válvulas cardíacas, tricúspide o bicúspide. Si entran en contracción los ventrículos, los músculos papilares se tensan, ponen en una dirección caudal las cuerdas tendinosas que juntan las membranas de la válvula y se cierra herméticamente entonces el paso de la sangre del ventrículo al atrio respectivo. En el caso de las válvulas sigmoideas, es el mismo principio mecánico. Por aumento de la presión del ventrículo, está cerrada la válvula tricúspide, la sangre fluye pegando las válvulas sigmoideas, pulmonar o aórtica, contra las paredes del vaso. Y la sangre fluye desde el ventrículo derecho al pulmón, arteria pulmonar. Si disminuye la presión por relajación del músculo ventricular, la sangre intenta devolverse, cierra los senos de las válvulas sigmoideas, se cierra herméticamente la válvula sigmoidea y la sangre no puede devolverse hacia el compartimento del ventrículo derecho o izquierdo si fuera la sigmoidea aórtica. Algunas insuficiencias de tipo valvulares pueden corresponder a problemas de debilitamiento del músculo cardíaco, de los músculos papilares, que no cierran herméticamente lo que corresponde a la comunicación entre atrios y ventrículos.
esta es la válvula sigmoidea aórtica, esta es la válvula sigmoidea pulmonar, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral. Esta se abre bien, porque si estas están cerradas, estas debieran estar abiertas. Esta no se abre muy bien. De tal manera que el flujo de sangre entre el atrio derecho, perdón, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo va a ser deficiente. Si estas están cerradas, estas están abiertas ampliamente, para que fluya la sangre de los atrios a los ventrículos. Aquí una se abrió de manera normal y una apenas se abrió. Aquí también hay un problema, porque puede ser un problema de debilitamiento de los músculos o puede ser un problema de fibrosis de las membranas que constituyen las válvulas. De manera que esto no se va a agrandar ni se va a achicar, sino que va a permanecer rígido a través de la contracción y de la relajación, lo que se denomina una estenosis, un estrechamiento. Esta es una insuficiencia porque se abre y se cierra, pero no de manera hermética. La estenosis entonces consiste en un estrechamiento que es constante mientras dure esa patología. La solución para esto es el recambio valvular, una válvula mecánica que reemplaza la válvula natural. Válvulas cardíacas, tricúspide, membrana anterior, posterior, septal, cuerda tendinosa. No vemos el interior del ventrículo porque lo estamos viendo desde los atrios. Válvula bicúspido mitral, valva anterior, valva posterior, cuerdas tendinosas. Si esto está abierto, las válvulas sigmoideas están cerradas. La válvula sigmoidea de la arteria aorta tiene una valva derecha que presenta un orificio de la arteria coronaria derecha. Presenta una valva izquierda que presenta el orificio que da comienzo a la arteria coronaria izquierda. Presenta una valva posterior que no tiene comunicación para vasos coronarios. La válvula sigmoidea pulmonar tiene una valva que va para el lado derecho, otra que va para el lado izquierdo y una valva anterior. Ninguna de las tres tiene comunicaciones con elementos vasculares para el músculo cardíaco. Preguntas. Esto es lo mismo. Profesor, ¿Sí? ¿podría explicar la endocarditis? La endocarditis se produce por infecciones virales o bacterianas en la membrana serosa que tapiza el músculo cardíaco internamente. Las arterias, las venas internamente, la estructura de una arteria y de una vena está compuesta por una túnica adventicia por fuera, que es fibrosa, por una túnica media que es de tipo vascular, músculo liso. Las arterias y las venas tienen lo mismo, las arterias tienen paredes más gruesas, porque la sangre fluye a una alta presión. Las paredes musculares de las venas es más delgada porque la sangre fluye a una baja presión. La de las arterias entre 70 y 120 milímetros de mercurio, la de las venas a 40, 41, 42 milímetros de mercurio, menos presión, menos músculo. E internamente, las arterias y las venas están tapizadas por una túnica muy suave, es como una alfombra, por donde van a circular los elementos de la sangre, el plasma y los elementos celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Las plaquetas tienen que pasar por un endotelio que es una superficie muy suave. Si el endotelio está roto, está irregular, las plaquetas se rompen, se juntan y forman un coágulo. El corazón no es otra cosa desde el punto de vista embriológico. El próximo semestre ustedes van a tener embriología, próximo año. El corazón se desarrolla a partir de una parte venosa y de una parte arterial. Es un tubo en general vertical, embriológicamente, que después se va superponiendo y se unen, pero en definitiva corresponden a un mismo tubo que se diferencian en términos de lo que tiene un vaso por las capas que presenta. El corazón presenta una hoja fibrosa externa, que sería el equivalente, no es lo mismo, a la adventicia de los vasos, la que nos protege. Presenta una capa muscular, la misma que tienen los vasos, pero que en este caso se llama miocardio, y presenta una túnica interna
de tipo serosa, que suaviza las cámaras internas de los vasos, el endotelio, que suaviza las cámaras internas del corazón, atrios y ventrículos. Y esta cámara interna, que es revestida por el endotelio, perdón, por el endocardio, que es similar al endotelio, a veces se puede entrar en disfunción. Por ejemplo, por una miocarditis, una infección de tipo viral, una infección de tipo bacteriana. No sé si les comenté cuando veíamos las tonsilas palatinas, que hay una patología que es provocada por una bacteria específica, que es el estreptococo beta hemolítico del tipo A, específicamente ese. Ese estreptococo beta hemolítico del tipo A, cuando no recibe tratamiento adecuado con un buen antibiótico, sigue avanzando la infección y puede llegar al corazón. Puede provocar un reumatismo de las válvulas, puede provocar una endocarditis, una inflamación del endocardio. Ahí tiene una infección de tipo bacteriana. Puede ser también por un virus. Lamentablemente en el virus no tienen cómo eliminarlo, excepto tratar el proceso inflamatorio, el proceso hemorrágico que puede haber en el interior. Puede ser viral, puede ser bacteriano. No sé si le quedó más o menos claro. Sí, profesor, gracias. Ya. Hay pericarditis también. ¿Se acuerdan de la pleura? Hay pleuritis, pleuresía. En el pericardio puede haber una pericarditis. Aumenta el líquido pericardio por inflamación del pericardio y hay un elemento adicional que dificulta la expansión y contracción del músculo cardíaco y puede provocar disfunción. Hay que tratarlo rápidamente, si no el corazón entra en disfunción por no poder expandirse y relajarse como le corresponde. Hay pericarditis. Itis en general es una inflamación. Apendicitis, neumonitis, bronquitis, laringitis, endocarditis. Es una inflamación de lo que sea. Un OMA es un aumento de volumen en general, sin decir qué tipo de aumento de volumen, si es benigno o maligno, es simplemente un aumento de volumen. Un hematoma es un aumento de volumen provocado por una hemorragia. Un cefalohematoma, un aumento del sangramiento a nivel de los huesos del cráneo, en el parto, por ejemplo. Un osteoma es un tumor del hueso, sin especificar de qué tipo es, benigno o maligno. Cualquier cosa que sea con OMA es un aumento de volumen, es un tumor, que después hay que especificar mediante biopsia qué tipo de tumor es. Es un incremento del tamaño de la estructura. Un mioma, el tumor del músculo del útero. Vamos a llegar hasta acá y continuamos el día miércoles. ¿Llegó María Lorena o todavía no llegó María Lorena? Profe, sí llegué. Aquí estoy. Ah, ya. ¿Se estaba vacunando? No, le voy a decir la verdad. Fue difícil levantarse un día. Mire, Oiga, profesor. como yo tengo clase ahora a continuación, dígame nomás. No, eso quería saber, porque me estaba buscando. Ah, porque para el laboratorio presencial, que es el día lunes 8 y el día martes 9, hay ciertas condiciones que tienen que tener, que está en la plataforma Moodle. El laboratorio empezamos adentro, vestidos, con instrucciones y todo, a las 3 de la tarde, hasta las 16:30. Lleven equipos para poder sacarle fotos a las muestras y revisarlas posteriormente. Es la recomendación que uno hace. Si no lo quieren hacer, o no sé cómo lo van a distribuir, si en grupo o de manera personal, pero es importante tomar imágenes de lo que van a observar, porque es poco el tiempo. Lo segundo es que tienen que entrar 15 minutos antes, porque tienen que ponerse, aparte del delantal, cualquier delantal, ustedes tienen que ir con cualquier delantal, cualquiera.
Y sobre ese delantal, nosotros les vamos a proporcionar elementos de protección personal. Los guantes, la pechera, la cofia o gorro, la mascarilla. Necesitamos ese tiempo adicional antes de las 3 para que ustedes se vistan y para recibir instrucciones, de tal manera que a las 3 ya están revisando, tanto el lunes como el martes. Y es importante no llegar atrasados, porque si llegan atrasados no van a recibir instrucciones, no van a estar listos, va a ser un lío. Tienen que entregar en portería. La universidad tiene un acceso central, ¿cierto? Que está en la avenida principal. Si entran en vehículo, ¿Está tienen que entrar habilitado ese acceso? tienen que entrar por el acceso sur, Ah, ya, por lo que, odontología. lo, Mm, lo que limita con Jardines del Sur. Hay una calle que mm. sube, no sé cómo se llama. Ahí está el acceso vehicular. No hay acceso vehicular por el portal central. Tienen que entrar, si quieren entrar en auto, por el acceso de lo que limita con Jardines del Sur. Y ahí lo primero que le van a pedir es una encuesta de salud, que se los mandé, está en la plataforma Moodle. Eso es personal, eso lo tienen que entregar ahí. Si no lo llevan, van a perder tiempo porque tienen que anotarse en unos formularios que están ahí. Por eso les digo que se los mandé, ustedes lo llenan, de tal manera que solamente lo presentan. Si no lo hacen, van a tener que llenarlo ahí y van a perder tiempo, porque va a haber mucha gente haciendo eso. Entonces, llévenlo impreso, se lo entregan al guardia. Lo segundo es que hay un consentimiento informado para esa actividad que también está en un formulario. Pero como ese es para todo el curso, usted como delegada del curso puede hacerse cargo de recibir ese formulario y mandármelo en un archivo en el Drive. Ok, sí. Usted los recibe y los va adjuntando en ese archivo general y me los manda hasta el día miércoles. Yo les puse que había plazo hasta el día miércoles. Hasta el Porque es 27. claro, de esta semana, porque ese formulario, con todos los consentimientos informados, tenemos que levantarlo a Vicerrectoría Académica. Ok. Entonces, quienes tengan ese formulario llenado y entregado, son los que van a poder entrar. Quienes no lo tengan, no van a poder entrar, porque la nómina se tiene que entregar con anticipación. Ay, ya. Odio el COVID. Exactamente. Eso es lo Ya, que profe, hace complicado el asunto. Dígame. una pregunta antes que se vaya respecto a la prueba chica. No me contestó ningún correo de la prueba chica ni del No le, cambio de las pruebas de ya, TOEFL. no le quise contestar para no entrometerme en su fin de semana, pero me parece bien la fecha del cambio que usted hizo para después del laboratorio presencial, con el objeto de que sus compañeros que vienen de otros lugares puedan llegar y asistir tranquilamente a esa prueba. Sí, le digo que sí, se lo voy a responder también. Y la prueba chica, eso no lo leí. Ah, entonces, porque era para este 27 prueba chica de respiratorio. Pero si no lo leyó para que no se estrese, lo hacemos la otra semana. Estoy segura que mis compañeros van a estar felices porque tenemos prueba de biología mañana. El 3 de noviembre, No sé qué miércoles dicen los 3, compañeros. 3 de lunes es noviembre hay pruebas primero, martes chicas. 2, miércoles 3. ¿Qué dicen, chiquillos? Hablen, por favor. Ah, Después usted yo le Sí, me digo, parece ahora muy está importante. sufriendo igual que yo. Yo, profe, yo en honor al tengo tiempo, una si consulta. quieren, yo le pregunto por WhatsApp a los compañeros Sí, y les pónganse de digo. acuerdo ustedes y me avisan. Lo descartamos esta semana, lo dejamos para la semana del 1 de noviembre. Ok, Profe, ¿Ya? Ya, profe, cualquier cosa de esto, ¿sí? en el control entraría solamente aparato respiratorio bajo. Solamente lo respiratorio asociado a tórax, sí. Ya, ya, Sí, gracias. tráquea, bronquios, pulmones, pleura. Ahora, si ustedes quieren, incluimos corazón.
No, solamente respiratorio. Los dejo porque Respiratorio. tengo que ir. Ya, que les vaya bien. Nos Chao, vemos el profe. miércoles. Cualquier cosa me preguntan por chat. Chao, 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 profe, que sí, esté bien, gracias. gracias. Profe, gracias. chao, Esté que les bien. vaya bien. Chao, Chao, profe, que le vaya bien. chao. A usted también.